Y de no darse, como creo que no se va a dar, el bendito revocatorio, no entonces significa que me pase a un bando de lanzar, digamos, miles de venezolanos con las manos desnudas, ¿entiendes?, a enfrentar al gobierno y a sus hordas de salvajes y de cuerpos paramilitares y militares, ¿cómo se llama?, encargados de reprimir salvajemente y de meter 2.000 o 3.000 presos más, como en el 2014. Yo no quiero otro 2014. ¿Por qué? Porque hay que preservar las fuerzas de la gente y sobre todo la juventud, que ha llevado demasiado palo, salvo que, a ver, yo no entiendo, yo estoy hablando una cosa, porque dice que ¿qué opino de Zapatero? Yo de Zapatero opino muchas cosas, pero ¿qué tiene que ver la pregunta de Zapatero con lo que estoy explicándole? Ya va, espérese un momento, mi amigo, no es que me moleste las preguntas, pero es que yo no entiendo a veces esta manera del periscopio. Usted está hablando, qué sé yo, de la revolución política en los estados obreros, de lo que eran los estados del este europeo, y dice, ¿y qué opina usted de cómo se llama?, del ministro de la alimentación? Pero Dios mío, ¿qué tiene que ver una vaina con otra? Así es, no me distraigo, pero es que yo no entiendo, en serio, no entiendo esos diálogos que se arman por aquí. Les decía, la situación actual es que no es verdad que si toda la oposición está pactando con el gobierno para aceptar no ir al revocatorio, las pocas corrientes políticas, Verbi Gracia, Voluntad Popular y sobre todo María Corina Machado, no es verdad que tengamos que empujarla a una acción que pudiera ser suicida. O sea, pongámonos de acuerdo, mi amigo. Esto sale esa piedra, plomo y candela, pero de un gentío. Es que usted está esperando que la MUD lo haga. No, yo estoy esperando que la MUD sea desbordada, no por una parte de la MUD, sino por el llamado pueblo venezolano, que deberá asumir la conducta en las calles de vomitar sobre este gobierno de mierda, sobre este gobierno de ampones, y exigirle a las Fuerzas Armadas que ellos saquen a estas bestias pelúas del Poder Ejecutivo, a saber, mediante una insubordinación, mediante un desconocimiento militar de hecho. Escuchen, o ustedes quieren una insurrección popular que liquide este gobierno, previamente tendrán que explicarnos, ¿hay ya fuerzas para lanzar esa vasta operación que comienza, por ejemplo, con una huelga insurreccional, con una huelga política que se hace huelga insurreccional, con una huelga general política que se hace huelga insurreccional política para derrocar al gobierno, y entonces se tiene preparado un sector importante con grupos de autodefensa armada de la población contra los esbirros armados de los colectivos y de los cuerpos antimotines. ¿Estamos en esa situación en la oposición? Que yo sepa, no estamos en esa situación. Porque la gente vive de la mentira de que todavía puede sacarse a esta gente mediante revocatorios, elecciones, asambleas nacionales, discursos, etc. Mitines, muchos mitines, mentiras, abundancia de mentiras y de demagogia en la calle. Ahora, si uno conoce mal el país y estamos ante una situación preinsurreccional, que es lo que yo he creído, y que entonces bastará un desliz, un paso en falso del gobierno para que se desate, digamos, la insurrección misma, entonces, si bien es cierto, la MUD miente y el revocatorio del 2016 no habrá, y ellos lo saben, y lo que quieren es mucho chacaíto, como dice Jeremy, entonces, ¿por qué vamos nosotros a exigirle a una parte de la MUD que rompa, a no ser, y eso es lo que quería llegar como punto importante, a menos que nos ofrezcan otra dirección política,
¿Está la mayoría de la oposición venezolana en la tónica de renunciar a los privilegios, ventajas o pequeñas ventanas de participación política a través del régimen político actual? Si están dispuestos, entonces tienen que tirar la puerta, esa fracción de la MUD, tirarle la puerta en la cara a las otras fracciones de la MUD. Y eso se llama, mis amigos, división lo llaman, pero pudiera ser medida elemental de salvaguarda política, de preservación de la honradez política del sector consecuente que quiera ir hasta las últimas consecuencias. Aquí más de uno ya quedó enredado. ¿Qué es lo que este quiere? Bueno, yo lo que quiero es que analicemos en conjunto, que busquemos las razones para haber llegado a la conclusión, primero, que no hay referéndum, segundo, que la MUD está mintiendo cuando dice que el referéndum sí va, no va, pero tampoco podemos decir no combatan porque ya el gobierno dice que no va. No, sigan exigiéndolo, porque el gobierno sigue demostrando cada vez más que es una piltrafa autocrática, es una piltrafa dictatorial. De ahí que es correcto seguir exigiendo el revocatorio. Pero sepamos, eso tiene fechas, mis amigos. ¿Y cuál es la fecha más importante? Bueno, al parecer después del 12, en que se manifiesten en las calles de nuevo mucha gente, el gobierno va a decir, no hay firmas del 20%, porque el 1% fue ilegal. Eso es lo que quiere hacer el gobierno. Porque algo van a hacer, que no es ni normal ni esperado. Es la trampa, es digamos, el atropello, es la conducta despótica, delincuencial, la actitud, digamos, absolutamente bárbara, grosera, vulgar, obscena, morbosa del gobierno contra la oposición democrática del país. Ellos van a hacer lo que no esperamos que hagan, pues prepárense para que el gobierno haga exactamente lo que han planeado, que no hay revocatorio este año, y para eso se agarran de su Tribunal Supremo, su TSJ, y hacen lo que le da la gana, como por ejemplo decir que hubo fraude en la recolección del 1. Entonces empezamos, mis amigos, a entendernos en esto de la política siempre son o medias verdades, o medias mentiras, o mentiras completas, o verdades completas. Y para decir verdades completas, usted no puede estar en ese escenario en que están los partidos de la MUD, porque ese es un escenario de la simulación. Ese es el escenario de las negociaciones bajo cuerda, de las transacciones por debajo de la mesa. Para varios de ellos, no todos, es la negociación que reporta dinero de la boliburguesía, de los financistas, de los bolichicos. Dime cuánto financian los bolichicos y te diré cuánto están dispuestos a transarse con el calendario del gobierno. ¿Y cuál es el calendario del gobierno? Elecciones de gobernadores el 4 de febrero, elecciones para alcalde en noviembre, diciembre del año 17, elecciones para presidente en diciembre del 18. Ese es el programa del gobierno. Y llegamos allá, se va a morir la gente de hambre, faltan los medicamentos, falta esto, falta lo otro. ¿Cómo hacemos con el costo de la vida? Eso no es problema para los políticos, no es problema. Porque se trata es de mentir y mentir y volver a mentir. Y el otros ministerios más, y el ministerio del Ocumo seguirá trayendo algunos Ocumos no sé de dónde, y pondrán en la mesa de los militantes de ellos por lo menos, o de los empleados, pondrán en la mesa 6 o 8 productos que les permitan sobrevivir. Venezuela se ha convertido en un país de sobrevivientes. Mientras tanto, siguen los que ya están buchones preparando su huida, como ese gran responsable de la PDVSA Occidente que se les piró. Ay, usted a saber con cuántos millones de dólares. Millones de dólares. Que
Dios mío, qué desgracia con lo que han hecho con nuestro país. Ahora bien, solo hay dos maneras de ver la política, mis amigos. Solo hay dos maneras. O uno dice, hasta aquí llegó esto, y esta gente solo sale a piedra, plomo y candela, y prepara una estrategia para exactamente eso, y no para participar, o sencillamente los que quieran seguir disfrutando, comillas, de esta eterna espera del calendario que te lanza unas migajas de la abundante mesa del gobierno, bien, entonces ya veremos a qué atenernos, si esa es la tesis predominante. La tesis predominante de la gente, yo lamento decírselo, es esa que la MUD propone. Porque la mentira no es solo de quien la dice, no solo de quien la profesa, es de quien quiere creerla. De quien quiere creer esa mentira. 1 de septiembre. Bandido, no sé qué. Le dijeron de todo a la dirección de la MUD. Y con cuánta razón les gritaban de todo. Pero se fueron para la casa. La gente se fue a la casa. ¡Ay, qué quería usted! Bueno, hubieran por lo menos quedado una hora, Dios mío, o por lo menos una horita, desafiando a los Capriles, a los Guevara, a los Henry Ramos, a todos los que decían, para la casa, para la casa. Bueno, ya se acabó, ya se acabó. Carajo, no podían quedarse una hora por lo menos. No, porque era lo pactado. Porque este es un país ordenado, este es un país de ley. Este es un país de ley, este es un país civilizado, este es un país pacífico. Y empieza toda esa ideología idiota a, digamos, perforarle, carajo, la cabeza a toda la gente. Entonces, mis amigos, ¿ustedes creen de verdad que la MUD es responsable de toda esta desgracia? ¿No será que la gente quiere que las cosas sean como la MUD las plantea? Si vamos por esa vía, entonces se abren muchas incógnitas. No faltan otro tipo de idiotas que dirán, es que los venezolanos somos gallinas, o los venezolanos, escuchen, hay un famoso ciudadano que yo le perdí, pero todo respeto, que dijo en una radio Celo, no lo voy a nombrar, además es un seudónimo, señor que está tan indignado que resolvió pagar con los venezolanos, lo del 1 de septiembre, dijo, yo he llegado a la conclusión de que el pueblo venezolano es una mierda. Y yo intervine para decirle, mire señor, yo no puedo estar en el mismo sitio departiendo con usted en una discusión, en una radio de esta, si usted sostiene eso. Porque ese es el tipo de argumento idiota que no comprendiendo más nada resuelve entonces zumbar el anatema. Maldita MUD, dice por ejemplo GA23G. Caramba, sí, puede ser maldita, por mí maldíganla. Pero el problema es, ¿y por qué la gente vuelve a votar por ello? Ah, porque no hay otro canal. ¿Y cuál es ese otro canal? El otro canal, mis amigos, no está explorado. Es el canal de la insurrección popular. Es el canal de acumular fuerzas y de hacer inviable que el gobierno nos reprima las manifestaciones, porque si viene un colectivo armado a deshacerse de una manifestación nuestra, si van a tumbar uno de los nuestros, les tumbamos 10 de los de ellos. Ellos echan plomo y de aquí para allá se echa plomo. Ah, bueno, esa es la guerra civil, podían decir algunos. Amigos, yo no estoy proponiendo agarrar fusiles. No estoy proponiendo una guerra de guerrillas. No estoy proponiendo una insurrección de manos desnudas. Estoy proponiendo es que se haga una política sin mentirle, digamos, sin mentirle abiertamente a la gente. Estoy diciendo que la dirección nuestra, a saber, esa que dice que es nuestra, le explique al país que se han cerrado las vías de participación electoral, porque se han cerrado las vías constitucionales, se han cerrado las vías institucionales. Henry Ramos, Capriles, ustedes no pueden ser candidatos, porque no es un régimen que permita que haya un candidato que gane.
No, no, yo sí puedo ganar. ¿Y dónde sacaron ustedes que pueden ganar, chicos, y les van a entregar? Bueno, está bien, mira lo que hicieron con la Asamblea Nacional. ¿Ustedes no ven que lo que está en discusión es algo anterior a esta inútil pantallería de los politiqueros? Que aparentemente da la razón a la gente que está hace rato convencida de toda la estafa que significa el régimen legal y la participación en el régimen legal. Pero es que a su vez nos llevan a otro extremo. Por ejemplo, no debe participarse en elecciones. Eso es una estafa montada por Fidel Castro el 6 de diciembre para que entonces legitimara a Maduro y les diga, no, carajo, chico, aquí no se legitimó a nadie. Aquí lo que ocurrió es que los electos, que eran 140 y pico, se conformaron con 612. Se quedaron calladitos porque saben, hay un ala que sí sabe que el CNE falsificó el propio 6 de diciembre y abultó la representación del gobierno. Pero olvídense de eso por ahora. Ya lo publicaremos en algún día que podamos escrutar toda esa vaina. Esa es la misma gente, chico, que dijo entonces que el 6 de diciembre, que sacamos 112, morimos con los 112 por 15 a 20 días y entonces ya el 6 moriste sin los 112. Y te diste cuenta que pusieron una torta gigantesca al tolerarle que el gobierno te eliminara los 2/3 y entonces inventas a los 3-6 meses justificadamente, bueno, por fin. Entonces repone a los 3 indígenas allá del Amazonas. ¿Para lograr qué? Bueno, que de aquí en adelante el TCJ dice, no vale nada, ustedes están en desacato. Y Maduro ni siquiera quiere pedir presupuesto a la Asamblea porque es una Asamblea írrita, ilegítima, ilegal. Está en desacato y por lo tanto defeca sobre ustedes. ¿Y qué dicen ustedes? Están electos para 5 años. ¿Y qué hacen si no tuvieron ni una sola ley que pudieran hacer? ¿Se dan cuenta ustedes que esto no era de esperar por ustedes para que sigan echándonos discursos sobre lo malo que es este gobierno? Pero carajo, si esa vaina la sabemos hace años, que esta es una calamidad de gobierno. Por supuesto que sabemos que ustedes son demócratas y que quisieran que estas cosas evolucionaran pacíficamente, pero es la piltrafa del régimen la que no va a tolerarlo, y ustedes vuelven a disimular que el gobierno sí va a tolerarlo. Ahí es donde está el problema, chicos. Entonces ahora, el revocatorio. No, decían otros, hay que impugnar la vaina, hay que poner a Maduro. No se puede. Y le boicotearon a Henry Ramos las propuestas estas de ¿cómo se llama?, de desconocer a Maduro por la vía de declararlo, qué sé yo, un presidente ilegítimo, no sé cómo era la vaina. No les gustó lo de declararlo colombiano, que es colombiano. No, eso tiene muchos problemas, tampoco les gusta. Y terminaron con la propuesta de Caprilito, desde el principio, que la propuso 3 meses antes, revocatorio. Entonces por fin se animan todos. Y juran y perjuran y le piden al país que los acompañe en esta gesta por revocatorio. Pero nosotros sabemos que ustedes no es que quieran vender el revocatorio, porque eso sería una mezquindad decírsela. Ustedes lo que quieren es que el gobierno lo anule y quedar ustedes como los víctimas, demócratas a ultranza que están agotando una vez más los recursos de la política parlamentaria, institucional, electoral. Pero el gobierno, que sabe que entonces ya no le van a echar la vaina de sacarlo por la vía institucional del revocatorio, entonces le suelta las elecciones a gobernador. Y los más bocones ya empezaron la campaña y hay que ir a esas elecciones. Cuidado cómo se le ocurriría a alguien abstenerse, porque cometeríamos el mismo error, el mismo disparate del año 2005 cuando le dejamos la Asamblea Nacional. Pregunto, ¿y para qué carajo sirvió esta Asamblea Nacional? Yo que llamaba a votar, yo que quería que efectivamente se hiciera la experiencia de ganar un instrumento del Estado y sin embargo ser convertido en nada. Bueno, ahí tenemos ya por fin entonces. La gente alguna vez tiene que aprender, mis amigos. La gente tiene que alguna vez resolver, caramba, que es como ya está probado, pues que no sirve esta vaina.
que este régimen es una estafa completa. No, faltan otras estafas. Es lo que más o menos no nos lo dicen, porque siempre dicen media verdad o una media mentira. Nunca dicen la vaina como es. A saber, no nos van a dar revocatorio, pero hay que ir a las elecciones a gobernadores y a los alcaldes para diciembre. Y las candidaturas, eso es bueno, que haya candidaturas presidenciales. Pues si hasta primeras damas hay lanzadas ya. Entonces, mis amigos, ¿cómo es la vaina? ¿Por qué no nos dicen de una vez, amigos, no haremos nada distinto a esperar las fechas para la renovación de las autoridades regionales? En diciembre del año que viene, las elecciones para alcalde, y en diciembre del 2018, nuestras candidaturas presidenciales. ¿No sería más fácil? Pero eso desestimula a la gente, le quita el calor de masas, la salsa del, digamos, del quehacer político absolutamente, ¿cómo se llama? Absolutamente irreverente, de la búsqueda, ¿cómo se llama?, del verbo encendido que puede conglomerar gente en las calles. Es decir, estamos entonces en esa especie de, ¿cómo se llama, chico? En ese jolgorio, pues, de la, ¿cómo se llama?, de la actividad política como ejercicio cotidiano de ese oficio tan viejo como la prostitución. No sé, me imagino que es más rentable que la prostitución, y que consiste en disimular una y otra vez, sobre que nuestras motivaciones son totalmente altruistas y no se vale suponer que no están orientadas a la mejor de las intenciones, porque nuestro objetivo es sencillamente el bienestar colectivo y la salvación nacional y todas esas vainas que les agregan los políticos. Bueno, mis amigos, el problema sigue siendo, ¿y qué hacemos? ¿Se dan cuenta ustedes por qué uno tiene una especie de ventaja cuando dice esto no va para ningún lado que no sea la estafa del gobierno y las nuevas calamidades que seguirán acumulándose contra la vida de la población? Y de esto tiene que sacarnos el desconocimiento militar a este régimen, porque esta gente sale es por la fuerza. Pero de eso no está convencido la gente. ¿Y cómo hacemos entonces? Poco a poco se nos ha dado la razón. Pero no porque nosotros seamos, yo sé, una especie de cerebros de adivinos. No hay cosa que yo más deteste que creer que uno pueda tener dotes de adivino. Mi amigo, eso es una estafa. Esos son estafadores, los que digan que pongan adivina vaina. Yo no creo en nada de eso de los partidos. Yo soy un escéptico orgánico. Bueno, lo que sí es cierto es que más de uno de esos tales adivinos son buenos analistas políticos y se orientan por olfato, por intuiciones. Y después entonces recobre la vaina, ¿no? Y por supuesto alguna ventaja deriva. Yo no soy adivino, pero la política no me es extraña en lo que respecta a diagnóstico, pronóstico más probable, juego de fuerzas e hipótesis de desarrollo, muchas de las cuales uno obligatoriamente tiene que equivocarse y vuelve a empezar tratando de reinterpretar los fenómenos en la nueva situación creada por las nuevas circunstancias, y se acerca a lo que la gente no es que quiera oír, sino lo que le permite a la gente explicarse por qué pasa lo que pasa. Si no, no existieran miles de personas que me escuchan. Me escuchaban decenas, me escucharon después centenares, me escuchan miles. ¿Quieren un pronóstico? Me escucharán decenas de miles y centenares de miles. ¿Porque soy adivino? No, porque a ellos se les acabará la manguangua de poder mentirle a gente que, aunque quieran ser objeto de esa mentira 1000 veces traída por las mechas para decirle a la gente que hay una esperanza en el sistema electoral y en las instancias que nos acercan,
Bueno, yo sencillamente, mis amigos, les anuncio de una vez que toda esa vaina es inútil y que más bien nos preparemos para la confrontación. Es más, les he propuesto la fórmula de que de lo que se trata es exigirle a nuestros políticos de la oposición que dejen ya de estas imposturas, de posar de demócratas al lado de un gobierno de tiranos, y exijan su desalojo militar y le pidan a las Fuerzas Armadas que ya basta de ser cómplices y alcahuetas y cabrones de este gobierno, con la seguridad, mis amigos, de que en las bases militares, en los cuadros medios, en los comacates, en la oficialidad media y superior, nos oyen y nos oyen muchísimo. Pero si lo que de nuestros dirigentes salen es: cuidado con los militares, no queremos militares, no queremos golpes, todas las Fuerzas Armadas son malandros. Entonces, ¿cómo es la vaina? Supongamos por un instante que lleguemos a la conclusión: todas las Fuerzas Armadas son absolutamente inservibles. Pregunto entonces, ¿y cómo hacemos? Armamos entonces un nuevo ejército, me imagino. Me imagino que habrá que constituir unas guerrillas, habrá que desatar, no sé, acciones terroristas, habrá que entonces empezar a imaginarnos que el país no tiene remedio a no ser preparar concienzudamente una salida de guerra civil, o hacernos propagandistas de, para mí, la mayor de las idioteces, pedir una intervención extranjera, que es algo así como la peor salida para la peor de las situaciones. Esa opción es posible, dice Erus 4Ben. ¿Cuál opción? No la vi, perdón, mi amigo. Entonces, la de constituir una fuerza armada nueva y paralela. Bueno, estaríamos rotundamente equivocados por la sencilla razón, mis amigos, de que si usted para una guerrilla contra este ejército, el gobierno tendrá fuerzas todavía para declararnos en la más absoluta ilegalidad y comenzar una persecución implacable desde el punto de vista militar, y usted lo que puede dejar en los campos venezolanos es 1 millar de jóvenes valerosos que intenten, ¿cómo se llama?, cambiar el signo de esta situación. Y eso está probado históricamente. En Venezuela hubo guerrillas. Por la centésima parte de estas, por la centésima parte de estos problemas, se lanzó toda una generación a la guerrilla y la derrotaron. Era un gobierno con limitaciones serias, el gobierno de Betancur y el gobierno Leoni. Estos no tienen ningún escrúpulo. Usted le manda 100 guerrilleros a un batallón especial de cubanos antiguerrilleros o de chavistas entrenados allí por Cuba, etcétera, y usted tendrá la garantía de que habrá 100 enterrados anónimos en esa montaña y jamás se supiera. ¿O es que ustedes creen que esta gente está jugando carrito? Esto es un grupo de delincuentes depravados, absolutamente entrenados en las peores causas de la humanidad. Y su patrón ideológico y militar y policial es Cuba, que es unos bicharracos con casi 60 años de experiencia en mentir, disfrazar, y reventar cualquier oposición. Eso quizás sería lo que está esperando el gobierno. ¿Cómo hacemos entonces para echarnos al coleto toda una pequeña generación que haya surgido? Pero el drama nuestro no es preparar acciones armadas. El problema nuestro es, mis amigos, que la política de nuestros dirigentes es alcahueta de un régimen que no da posibilidad alguna de hacerle comprender a la gente que ya no debe hacerse lo que se ha hecho hasta hoy, ser la comparsa electorera de esta mierda de régimen. ¿Cómo explicarlo más claro? Yo no puedo explicarlo más claro. Pero ya están diciéndonos nuestros dirigentes de la MUD que hay que prepararse para las elecciones de gobernadores,
porque no se le puede dejar ese espacio. ¿Cuál es el espacio? El espacio para robarse, chicos, unos reales cada uno en las clientelas del carajo esa, que arman 50, 100 allí íntimos del candidato y entonces le ponen la mano a un presupuesto miserable ya, que lo que queda es miseria, y entonces acomodan a este, y el familiar, y el primo, y el yerno, no se te olvide el yerno, y ponen al yerno directorio de las públicas, no sé qué vaina, mire, y ustedes, financiame la campaña que todos ustedes van a tener los contratos de brocales y aceras, para eso es lo que están quedando, para gobernadores que contratan brocales y aceras, reparación de calles y recolección de basura, 4 porquerías para una burguesía menesterosa, de asociadas a los presupuestos estatales y municipales. Para eso es lo que queda todavía, capacidad clientelar. Y entonces se agarran a eso como a un clavo caliente. Esto es lo mío, porque puedo evitar emigrar, puedo evitar tener que trabajar. Yo puedo ser un político exitoso, puedo ganar todavía la gobernación de no sé qué estado de Guárico, y entonces con esa gobernación de Guárico me pongo en unos millones. Y por supuesto, a nombre del pueblo, a nombre de la democracia, a nombre de la liberación nacional, a nombre de tantas pamplinas que dicen, Dios mío, que no hay cosa más asquerosa que escuchar los discursos electoreros de los politiqueros de oficio. Y para eso es que nos llevan. De una vez, no hay revocatorio, pero sí va a haber candidaturas a gobernaciones. Acuérdense. Y sí va a haber candidatos a alcaldes, y sí va a haber precandidatos para unas presidenciales de diciembre del 2018. Pero Franceschi, ya usted es intolerable, podrían decirme. Y entonces, si no es eso, ¿qué hacemos? Bueno, no hacemos eso, sencillamente, y pudiéramos generar las condiciones para un choque frontal de una huelga general del país todo, indignados todos, explicándole a la gente que no hay manera de que pueda sostenerse un gobierno si todos nos vamos a la huelga política, general e indefinida, hasta reventar esta mierda de régimen. ¿Y eso es posible? Claro que es posible, puesto que 9/10 parte del país quiere salir de esta mugre ya, pero necesita una dirección política. Y la dirección política solo piensa en elecciones. ¿Para qué no sepa qué carajo quieren elecciones? No las ganaron, ¿para qué sirvió esa vaina? No, es que ahora ya fuimos, el 1 de septiembre ya demostramos que somos. Pues ya sabíamos que éramos. Lo único que demostró el 1 de septiembre, mis amigos, es la soberana idiotez de una dirección que teniendo un impresionante apoyo del país, lo malgasta en la pendejera de irse para la casa a las 2 de la tarde y dejar igualito todo. No hay nada, no pasa nada. Hay que seguir en la lucha, el revocatorio. Y así van a ser el 12. Entonces uno queda como si fuera un deslenguado y un radical irremediable, y además empantuflado ahora por este imbécil que nos llama empantuflado, porque decimos, ahora ¿para dónde vas a coger? ¿Qué es lo que nos vas a explicar, Capriles? No, él deja el pellejo, él es el líder nuestro, muy bien. ¿Qué es lo que va a decir el líder despellejado? ¿Qué es lo que va a decir? No, si el gobierno le va a hacer el favor. El gobierno le va a hacer el favor de decir, ese revocatorio no va y quedan ilegales. Y entonces, ¿del lado de quién quedamos? ¿Del lado del gobierno o del lado de Capriles? Por supuesto, del lado de Capriles, con el despellejado al que se le despoja del revocatorio, que era un derecho de los venezolanos para quitar por vía institucional a esta mugre de régimen. Bueno, esa mugre de régimen no sale con esa vaina. Ajá, y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que no se ha hecho. Es preparar la huelga general política, el paro general indefinido. Pero ese paro, así como es ese paro, bueno, ese paro es un paro. Al segundo o tercer día, si el gobierno está totalmente arrinconado y no cede, entonces pasar a un paro insurreccional. ¿Y qué es un paro insurreccional? No queda un edificio público que no le metamos candela. Eso es un paro insurreccional. Doctor, pero en la violencia no lo acompaño.
Ah, bueno, está bien, entonces cálate tu Maduro y cálate tu Diosdado, pues, que cuentan con esa, digamos, con ese chip mental de que no puede hacerse nada que ofenda a los sacrosantos poderes públicos que están decididos a matarte en vida, a sacrificar tu familia, a reventarte de hambre, a cagarte la vida, pero que no haga ya violencia, porque es contrario a la Constitución y a las leyes. Entonces estamos jodidos, compañeros. Así sí estamos jodidos. O se hacen las cosas que hay que hacer, que no son las de un calendario electorero, o sencillamente los electoreros seguirán en esta ridícula comedia de las mentiras y de las medias verdades. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, ya veremos cuándo. Empezará la gente a morirse en las calles. Se desesperará un sector que buscará por todos los medios ejercer violencia. Usted sabe lo que significa una situación como esta en cualquier país del mundo y de acuerdo a la experiencia histórica. Cuando todas las vías se cierran, hay sectores que se salen de estos cánones, de estos cartabones, de estas vías únicas y se van para el lado. ¿Y usted sabe qué hacen al lado? Le zampan bombas, le zampan balas a los autores de ese gobierno despótico. Ya está pasando, dice Eruzben. Bueno, no sé cuánto ha pasado, pero las vías de hecho. Ahora, ¿qué es lo que yo propongo? Una gran vía de hecho, un solo día, que es el desconocimiento militar, que al ser la vía de hecho de las Fuerzas Armadas institucionales, permiten sacar aquí a Maduro, agarrarlo así, sacarlo de esa vaina, o empijamarlo y sacarlo empijamado de ahí, y la gente de acuerdo dará vítores a los soldados en toda Venezuela, porque le habrían hecho el favor de cambiar el escenario. ¿Acaso es una utopía? Ya va, mi amigo, eso es lo que ha pasado históricamente cada vez que se tranca el juego, en Venezuela por lo menos. Se trancó el juego, entonces hay que ir a apelar a la conspiración militar, al desconocimiento militar y a celebrar el día que los militares desconozcan el gobierno, como ocurrió el 23 de enero, que fue una celebración. Pero es que esa eran otras Fuerzas Armadas, eso es correcto. Cuesta mucho más ahora, porque el amponato militar existe el amponato rojo militar, y entonces es probable que si no organizan bien la vaina, los envainen, valga el pleonasmo que se llama esa vaina. Bueno, en todo caso, lo que estoy diciendo es, dejemos de estar agitando la vaina, creyendo que el desconocimiento militar es algo sencillo. No, es difícil. ¿Saben por qué? Porque arriesgan la vida los que lo hagan. Los pescuezos militares, decía Llovera Páez, el general Llovera Páez, los pescuezos militares no retoñan. ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo es que se van a alzar? Cuando se alcen. ¿Ves que esas fuerzas son leales al gobierno? Sí, hasta que dejan de serlo, decía el gordo Luis Herrera. Amigos, yo la verdad que estoy dispuesto por una semana, un mes, un año o 10 años a explicar estas cosas de la política que pueden pensarse, explicarse y convencer siempre y cuando tenga el aval que tengo ahora, que es el único que puede darme el aval para seguir hablando, y es de que la gente crea que no hay ningún interés personal en determinada manera de ver las cosas para yo salir beneficiado. Porque si ese hubiera sido el caso, hubiera intentado cualquier otra vía de hacer política si buscara un interés personal. Pero usted debe estar buscando algo. Bueno, sí, yo busco algo.
Yo busco ser parte de ese esfuerzo de los civiles para que el país pueda rectificar 180% la vía de su construcción como república. Eso es lo que yo busco. Ah, pero usted quiere el poder. Sí, yo quiero el poder. ¿Cuál es el problema? Si no lo tomo yo, lo tiene que tomar alguien. Si no me hacen parte de ese poder, bueno, tomarán a otros. Y yo preguntaría, ¿y a quién quieren entonces? Entonces empieza un problema. Yo estoy de acuerdo con fulano, no estoy de acuerdo con fulano, empiezan las candidaturas. No, es que esta vaina no es de candidatos, chicos. Esta vaina no es para candidaturas. Métanse esa vaina en la cabeza. No es para candidatos. Cada vez que alguien me dice, yo apoyo a fulano, bueno, y yo no, ¿cuál es el problema? ¿Entiendes? Es que yo siento que esta persona sí es la indicada. Bueno, puede ser. Yo no voy a negarle a nadie el derecho a que piense que otro es el indicado. A mí me interesa es el programa, las ideas. Porque si mañana amanecemos con una gorra militar, digamos en Miraflores, yo lo que pregunto es, ese de la gorra militar que agarró el poder, ¿qué es lo que propone? El tipo lee una declaratoria. Exigimos la salida inmediata de los componentes militares cubanos y policiales cubanos. Exigimos que el país salga en defensa de la plena soberanía de sus instituciones, digamos, sencillamente asumiendo de inmediato una convocatoria a una asamblea constituyente, puesto que el presidente está preso de bola, todo su gabinete por ladrón está preso de bola, y aquí vamos, digamos, a unas nuevas elecciones, a 6 meses, 1 año, 2 años plazo, después de haber depurado y reconstruido el sistema de identidad. Y aquí viene una economía de mercado por esto y esto y esto y esto, y se rehacen todas nuestras relaciones internacionales. Porque la diplomacia venezolana, a partir de ahora, será una diplomacia pro-occidental, una diplomacia absolutamente ajena a todo ese perraje que gobernó en Venezuela con esas ideas trasnochadas y esas ideas absurdas de vincular nuestra suerte al terrorismo chiita, al Medio Oriente y de las locuras de los negociados con Putin, etcétera, etcétera. Bueno, si es un tipo que habla así, el general Pérez o el general, qué sé yo, José María Chinchurria, el que quieran, entonces, carajo, yo lo apoyo, general. Yo lo apoyo. Ahora, si viene otro a decirnos, más que nunca la revolución inspirada por Chávez, no sé qué vaina, pero Maduro estaba apelando y vamos a grandes rectificaciones, cuidado, que ese carajo hay que sacarlo también. Porque el problema no es quién lo agarra, sino para qué lo agarra el poder. Y lo que estamos proponiendo, los que, digamos, insistimos en una salida militar, es que debe ser una salida para, digamos, desarrollar una política desde un gobierno civil, de civiles, de los más capaces del país, para sencillamente hacer una política diametralmente opuesta en todo y por todo a esta porquería del chavismo, madurismo, diosdadismo. Eso es muy difícil entenderlo. Entonces hay que pasearse por cuál es la estrategia de reconstrucción de la República. Bien, amigos, este tema pareciera muy trajinado, pero les quiero participar de que yo lo veo muy insuficientemente discutido. Porque cada vez que uno ve las preguntas que le hacen, o la reiteración en todos los temas que uno creía haber superado, y vuelven a plantearse, pero con una absoluta y total ingenuidad, uno dice, hay que seguir explicando. Hay que seguir explicando. Bien, amigos, son las 5:11. Leamos entonces. Primero hay que sacar el alto mando militar corrupto, narco y cubano. Correcto. Máximo 12 horas a los cubanos para que se larguen. Denles 24. En 12 es muy difícil recoger todos esos bicharracos aquí, a los castristas. Recuerden, no son cubanos, son castristas cubanos. Apoyo su doctor Franceschi. Pingüina. Pingüina siempre estaba conmigo. Medina, ¿qué pasa con Medina, Pitipana? No sé. Saludos a Alevín, ya regresé, estoy bien, un abrazo. Qué extraordinario, el gran Alevín, un gran amigo, extraordinario amigo, mi hermano.
preguntas de gente nueva, siguiéndolo. Cada vez que lo veo un poco menos convencido de un desenlace cierto y pronto. No, fíjense ustedes, ahí, si no siguen preguntando me puedo responder eso. En realidad yo no es que crea, no, miren mis amigos, les quiero ser sincero, muy sincero. Yo he dicho tantas veces que veo la vaina cerca y no llega. Eso a mí me genera una angustia, porque yo tuve que decir que estaba cerca. A mí me dicen que esa vaina es mañana y no lo diría. ¿Por qué? No vaya a ser que falle y vuelvo yo a quedar como una persona que toma sus deseos por realidad. Eso es muy común en política y me ha pasado que en lugar de equivocarme de tiempos en gramática, de poner un tiempo un tiempo de gramática donde no es, o a la inversa, bueno, tiendo a creer que los tiempos de la vida política son, digamos, más cercanos a lo que realmente son. Este desenlace puede estar a 8 días, a 8 semanas, a 8 meses. No veo más allá de meses. Pero a mí no me extrañaría nada que estén 8 días. Porque se nos ha dicho desde las Fuerzas Armadas que basta que se haga visible y evidente que la gente quiere un cambio de régimen por la vía de una ruptura del país entero contra el régimen y que las Fuerzas Armadas debe asumir el papel de sencillamente evidenciar que el gobierno ha desconocido la Constitución para entonces desconocer ellos al gobierno. Esa es una combinación. Viva Capriles, dice Carmen Aida F. ¿Por qué será que viva Capriles? ¿Qué hizo Capriles hoy para que darle un viva? ¿Pero qué más evidencias quieren? Ah, bueno, si eso es lo que usted y yo sabemos, ¿qué más evidencias quieren, señores de la Fuerza Armada? Pero al parecer, ellos estiman que el país todavía es fuertemente manipulado por ahora una corriente, una dirección de oposición que nos dice que los militares no se deben meter en esto, que es el revocatorio y después las elecciones de gobernadores y que después debe ser, gracias, ahí tengo yo mi apoyo ahí, me carcila. Bien, amigos, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo si yo no tengo ideas distintas que puedan satisfacer ni vuestra curiosidad ni vuestras ganas que no son mayores que la mía de acabar con esta peste? Militares nos inmolarán, eso es cierto, eso es bastante lógico. Si van a ganar, se lanzan, si no van a ganar, no se lanzan, porque como les he dicho, no les vuelve a crecer pescuezo.